¿Qué haces cuando el hijo por el que diste tu vida te echa a la calle como si fueras basura? Justo el día que dejas de serle útil. Elena, a sus 70 años, pensó que su jubilación sería un descanso merecido después de una vida de sacrificios. Pero para su propia familia, fue la excusa perfecta para deshacerse de la carga. Lo que ellos no saben es que ella guarda un secreto, uno que podría cambiarlo todo. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre meses de maltrato. Es sobre un solo domingo. El desayuno más amargo, las palabras que rompieron un corazón de madre y la puerta que se cerró para siempre. Si crees que la dignidad no tiene precio y que ninguna madre merece este final, quédate hasta el último segundo. Estamos luchando por alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores y tu apoyo es fundamental. Dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿El dinero puede comprar el amor de un hijo? Hola a todas. No sé muy bien por dónde empezar. Siempre he sido de las que se guardan las cosas, de las que aguantan en silencio pensando que mañana será mejor. Pero hay días que te rompen por dentro de una forma que el silencio ya no puede arreglar. Hoy quiero hablarles de uno de esos días. No les voy a contar toda mi vida, solo un domingo. El domingo pasado, el día en que mi propio hijo me quitó las llaves de casa y, sin saberlo, me devolvió las de mi propia vida. Fue el día que entendí que el amor de madre a veces no es suficiente. Esa mañana me levanté antes que nadie, como siempre. A mis 70 años, el cuerpo ya no pide mucha cama. El sol todavía no había salido, pero la casa ya se sentía fría. No era el frío del invierno, era otra cosa. Un silencio denso, pesado, que se había instalado desde que les dije que el señor Julián, mi patrón de toda la vida, me había jubilado. Llevaba una semana así, sintiendo que caminaba de puntillas en la que se suponía que era mi casa, o al menos, la casa que yo ayudaba a mantener con cada centavo de mi sueldo. Mis manos, al abrir el grifo para lavar el café, temblaban un poco. Manos viejas, manchadas por la edad y el trabajo. Manos que habían cambiado pañales, cocinado miles de comidas, limpiado suelos ajenos y propios. Manos que habían acunado a mi hijo cuando tenía fiebre y que ahora solo servían para preparar un desayuno que nadie agradecería. Pensé en la ironía de que esas mismas manos ahora escondían el poder de un secreto, el de un dinero que me hacía más rica de lo que ellos jamás imaginarían, y a la vez más pobre, en afecto. Fui a la cocina y puse el café. El olor llenó el aire, pero no trajo la calidez de otras mañanas. Era solo un aroma, un fantasma de la normalidad. Mientras acomodaba las tazas en la mesa, escuchaba los susurros que venían del cuarto de mi hijo Marcos y su esposa, Sofía. No entendía las palabras, pero no hacía falta. Conocía ese tono, esa forma de hablar entre dientes cuando yo era el tema de conversación. Era el sonido de la conspiración, el sonido de gente que te está midiendo para ver cuánto estorbas. Pensé en el dinero, casi $800,000 que el señor Julián me había dado. Una fortuna que yo tenía guardada en el banco, un secreto que me quemaba en el pecho. No les había dicho nada. Quería esperar el momento adecuado. Quería ver si el cariño de mi hijo era real, si sobrevivía a la noticia de que su madre ya no era una fuente de ingresos. Qué ingenua fui. Esperar gratitud de quienes solo entienden el lenguaje de la utilidad. El dinero era mi escudo, pero esa mañana sentía que pesaba más que una armadura. Puse la mesa con el cuidado de siempre. El pan tostado, la mermelada, la leche para mis nietos. Sofía fue la primera en bajar. Pasó por mi lado sin decir «buenos días». Cogió una taza de café y se sentó a mirar el móvil. Su indiferencia era un arma afilada. Me trataba como a un mueble viejo, uno que ya no combina con la decoración. Yo me hice la que no notaba nada. Me puse a servirle el desayuno a los niños, que eran los únicos que todavía me miraban con ojos limpios, sin calcular cuánto valía. Mis nietos, tan pequeños, ajenos a todo. El más chico me abrazó la pierna mientras yo le servía la leche. Ese abrazo fue como un pequeño sol en medio del invierno de esa cocina.
un gesto puro, sin interés. Quise arrodillarme y decirle que lo quería más que a nada en el mundo, pero su madre, Sofía, lo llamó con una voz cortante, como si hasta ese cariño inocente fuera una ofensa para ella. Me dolió en el alma ver cómo lo apartaba de mí, cómo le enseñaba desde ya que yo era alguien de quien había que mantener distancia. Marcos bajó después. Mi hijo, el hombre por el que trabajé sin descanso desde que su padre murió. Tenía el ceño fruncido, esa expresión que ponía cuando algo le molestaba y no quería decirlo de frente. Se sentó, tomó un sorbo de café, y el silencio en la mesa se hizo tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Yo solo quería que ese desayuno terminara, que el día pasara rápido, que esa sensación de estar siendo juzgada se fuera. Pero la tormenta apenas estaba empezando a formarse. Fue Sofía la que lanzó la primera piedra, como siempre. Con un tono sarcástico, mirando al aire, dijo: «Qué increíble cómo algunas personas llegan a viejas sin haber construido nada propio, siempre dependiendo de los demás». No me miró a mí, pero cada palabra era una bala directa a mi corazón. Me quedé quieta, con la taza en la mano, sintiendo cómo un frío helado me recorría la espalda. Esperé que mi hijo dijera algo, que la defendiera, que le pidiera respeto, pero no lo hizo. Sentí una oleada de rabia subirme por el pecho, tan caliente que por un segundo pensé que iba a gritar, que iba a tirar la taza contra la pared y decirles todo lo que me estaba guardando. Decirle a ella que era una desagradecida y a él que era un cobarde. Pero me tragué las palabras junto con el café amargo. ¿De qué serviría? No se puede razonar con quien no quiere entender. Discutir con ellos sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo me desgastaría más. Marcos levantó la vista de su plato, pero no para mirar a su esposa, sino a mí, y con una frialdad que nunca le había conocido, con una voz que no parecía la suya, dijo la frase que lo cambió todo. «Mamá, Sofía tiene razón. La situación es difícil. La casa es alquilada y necesitamos el espacio. Tienes que irte». Así, sin más. Sin un grito, sin una discusión. Como quien informa que se acabó la leche. Como quien da una orden lógica, indiscutible. El impacto de Mino Bay. Sus palabras fue físico. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago que me dejó sin aire. El zumbido en mis oídos ahogó cualquier otro sonido. La cocina pareció inclinarse. Los colores se volvieron más opacos. Vi sus labios moverse, pero ya no escuchaba nada. Solo esas 6 palabras rebotando dentro de mi cabeza. Tienes que irte. Tienes que irte. Tienes que irte. Una sentencia de muerte para la madre que yo creía ser. Sentí que el mundo se detenía. El sonido de los cubiertos, las risas lejanas de los niños en su cuarto, todo se desvaneció. Solo quedaron sus palabras, flotando en el aire, envenenándolo todo. Tienes que irte. 6 palabras que demolieron 70 años de vida, de amor, de sacrificio. Lo miré a los ojos, buscando al niño que crié, al joven que apoyé, pero solo encontré a un extraño, a un hombre que me estaba desahuciando de su vida con la misma facilidad con la que se tira un periódico viejo. No lloré, no supliqué, no le recordé todo lo que había hecho por él. En ese instante, comprendí que nada de eso importaba. Mi valor para él había caducado junto con mi último recibo de sueldo. Me levanté de la mesa, despacio. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar erguida. Pasé junto a ellos, que ya habían vuelto a sus móviles, como si no acabaran de sentenciarme al exilio. Fui a mi pequeño cuarto, el que estaba al fondo del pasillo, y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. Era un cuarto pequeño, con las paredes llenas de fotos de mis nietos, de mi hijo cuando era niño, de mi difunto esposo. Tantas memorias que ahora se sentían como una burla. El aire estaba viciado. Se me hacía difícil respirar. Sentía un nudo en la garganta tan grande que dolía. No era tristeza, era algo más profundo. Era la certeza de que el amor que yo había dado durante toda mi vida había sido un monólogo. Nadie al otro lado estaba escuchando. El olor de mi cuarto siempre olía a una mezcla de la lavanda que ponía en los cajones y
a ropa limpia. Era un olor a hogar, a rutina, a seguridad. Pero en ese momento, ese mismo olor me asfixiaba. Olía a mentira. Olía a todos los años que pasé creyendo que ese era mi lugar, cuando en realidad solo era un espacio prestado, condicionado a mi utilidad. Me levanté y abrí la ventana, como si el aire de la calle pudiera llevarse la peste de la decepción que impregnaba las paredes. Abrí el armario. La ropa olía a guardado, a vida estancada. Saqué la maleta vieja que usaba para las raras vacaciones que alguna vez tomé. Estaba cubierta de polvo. Soplarla fue como soplar el polvo de mi propia vida, de mis propias ilusiones. Cada prenda que cogía era un recuerdo. El suéter que Marcos me regaló en un día de la madre hacía 10 años. Ahora se sentía áspero, como una lija. Lo doblé con cuidado, como si estuviera doblando una promesa rota. Mis manos no dejaban de temblar. No era por la edad, era por el shock. Cogí la foto de mi boda que tenía en la mesita de noche. Mi esposo y yo, jóvenes, sonriendo, llenos de sueños. Me senté en la cama y la apreté contra mi pecho. Le hablé en silencio, como hacía a veces por las noches. «Mira en lo que se ha convertido nuestro hijo», le dije. «Mira cómo me pagan todo el esfuerzo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no estás aquí para ayudarme?» Pero solo el silencio me respondió. Él nunca habría permitido esto. Luego vi los dibujos de mis nietos pegados en la pared. Corazones, soles, figuras deformes que decían, «Te quiero, abuela». Sentí una punzada de dolor tan aguda que me doblé por la mitad. Ellos eran los únicos inocentes en toda esta historia. ¿Qué les dirían? ¿Que la abuela se fue de viaje? ¿Que ya no los quería? La crueldad de mi hijo y mi nuera no solo me alcanzaba a mí, sino que los salpicaba a ellos también, manchando su infancia con una mentira. Al fondo del cajón, vi una pequeña caja de música que Sofía me había regalado en una de las primeras navidades que pasamos juntos. Tocaba una melodía dulce, una que solía gustarme. La cogí y por un segundo pensé en guardarla, pero luego la volví a dejar en su sitio, en la oscuridad del cajón. No quería llevarme nada que viniera de ella. Dejarla ahí fue mi pequeño acto de rebelión silenciosa. «Quédate con tu falsa amabilidad, ya no la necesito». Seguí empacando en automático. Un par de zapatos, el cepillo de dientes, los medicamentos para la presión, cosas mundanas, objetos sin alma que ahora componían todo mi patrimonio visible. El dinero en el banco era un fantasma, una idea abstracta. Lo real era esa maleta, ese puñado de cosas que definían mi existencia en esa casa. Me sentía despojada, no de lo material, sino de mi lugar en el mundo, de mi rol de madre, de abuela. Me habían borrado del mapa de su vida. La maleta era vieja y costaba cerrarla. Tuve que sentarme encima de ella, usar todo el peso de mi cuerpo para que la cremallera cediera. El esfuerzo me dejó sin aliento, y el zip final sonó como un portazo en el silencio de la habitación. Era el sonido de un capítulo cerrándose a la fuerza. Ya está, pensé. Todo lo que fui en esta casa, ahora cabe aquí dentro. Me levanté, sintiendo un dolor agudo en la espalda. Un dolor que no era solo físico. Escuchaba el sonido del televisor en el salón, risas enlatadas de alguna comedia. La vida seguía para ellos. Su domingo no se había interrumpido. Yo era solo un trámite, un problema que acababan de resolver. Y esa normalidad, esa indiferencia, dolía más que cualquier grito. Me di cuenta de que, para ellos, yo ya me había ido mucho antes de que me lo pidieran. Solo estaban esperando el momento oportuno para sacar la basura, y ese momento había llegado. No tardé mucho en hacer la maleta. No tenía tantas cosas. Mi vida cabía en 20 kilos de tela y cuero viejo. Me miré al espejo antes de salir del cuarto. Vi a una anciana con los ojos tristes, con el pelo blanco, con arrugas que contaban historias de noches sin dormir y días de trabajo duro. Pero también vi una chispa de algo más. No, era rabia. Era una especie de calma terrible. La calma de quien ha tocado fondo y se da cuenta de que ya no puede caer más. Salí del cuarto arrastrando la maleta. El ruido de las rueditas sobre el suelo de madera era el único sonido que rompía la monotonía del televisor.
Pasé por el salón. Ninguno de los dos levantó la vista. Marcos seguía mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. Sofía leía algo en su teléfono, con una sonrisita de satisfacción. No me despedí. ¿De qué me iba a despedir? De dos extraños con los que había compartido un techo por demasiado tiempo. Llegué a la puerta principal. Mi mano se posó sobre el picaporte frío. Dudé un segundo. Una parte estúpida de mí, la madre, la que nunca muere del todo, esperaba que él se levantara, que me detuviera, que me dijera que era una broma de mal gusto. Recordé cuando lo traje a este apartamento por primera vez después de casarse, cómo le ayudé a pintar las paredes, cómo llené la nevera para que no les faltara de nada. Y ahora me echaba sin siquiera mirarme a la cara. El picaporte se sentía como un trozo de hielo en mi mano. Era el punto final, el contacto último con esa vida. Giré el picaporte y abrí la puerta. La luz del sol de mediodía me cegó por un instante, como si el mundo exterior me estuviera dando una bofetada de realidad. El aire de la calle olía a asfalto caliente y a la comida del restaurante de la esquina. Olía a vida, a una vida que seguía su curso, ajena a mi drama personal. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que he escuchado en mi vida. Era el sonido de un final, de mi final en esa casa, en esa familia. Me quedé parada en el rellano, con la maleta en la mano. Sentí el peso de mis 70 años sobre los hombros. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie a quien llamar. Estaba sola, completamente sola, en un domingo soleado. Empecé a caminar por la calle sin rumbo fijo. El sol me daba en la cara, pero yo sentía un frío interno que no se iba con nada. La gente pasaba a mi lado, riendo, hablando, viviendo sus vidas. Nadie se daba cuenta de que junto a ellos caminaba una mujer a la que le acababan de arrancar el corazón. Me sentía invisible, como si llevara un cartel que dijera: «No molestar, estoy rota». La vergüenza era una capa pesada sobre mi piel. Miré los edificios, los árboles, las tiendas, detalles en los que nunca me había fijado, siempre con prisa por llegar al trabajo o volver a casa a cocinar. El mundo estaba lleno de colores, pero yo solo veía en blanco y negro. La acera se me antojaba un camino larguísimo hacia ninguna parte. Cada paso era un esfuerzo, no por el peso de la maleta, sino por el peso de la traición que cargaba sobre mi espalda. ¿Cómo había llegado a esto? Me preguntaba una y otra vez. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en ese monstruo? ¿Fue culpa de ella? ¿De Sofía? ¿O el veneno ya estaba dentro de él y ella solo le dio el empujón que necesitaba? Buscaba culpables para no sentirme tan responsable, pero en el fondo sabía que las culpas estaban repartidas. Yo también tenía la mía, por haber aguantado tanto, por haber callado, por haber pensado que mi sacrificio compraría su amor. Me senté en un banco de un parque cercano, la maleta a mi lado, como un perro fiel y triste. Veía a otras familias pasar, padres jugando con sus hijos, abuelos paseando a sus nietos. Cada risa era una puñalada. Yo ya no tenía eso. Me lo habían quitado. O quizás nunca lo tuve de verdad. Quizás todo fue una ilusión que yo misma construí para no enfrentarme a la verdad. Que para mi hijo, yo siempre fui una transacción, un medio para un fin. Un pájaro se posó cerca de mis pies, buscando migas. Lo observé por un rato. Era libre. Podía volar a donde quisiera, sin pedir permiso a nadie, sin que nadie le dijera que estorbaba. Sentí una extraña envidia por ese pequeño animal. Él tenía un nido al que volver por instinto, mientras que a mí me habían echado del mío por cálculo. ¡Qué frágil! Es el concepto de hogar, cuando depende del cariño de otros. Saqué mi monedero. Tenía algunos billetes, lo suficiente para pagar una pensión por un par de noches. Pensé en el dinero del banco. La ironía era brutal. Tenía casi $1 millón a mi nombre, y estaba sentada en un banco público como una mendiga, sin un techo bajo el que dormir esa noche. El dinero no podía comprarme una familia. No podía borrar la humillación, pero podía darme algo que no tenía desde hacía mucho tiempo. Una opción.
Me levanté del banco con una nueva determinación. El dolor seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Ahora era una brasa, un fuego lento que empezaba a arder. No iba a dejar que me destruyeran. Había trabajado toda mi vida, no solo para ellos, sino para mí, aunque no lo supiera. Había sido fuerte para criar a un hijo. Ahora tenía que ser fuerte para sobrevivirlo a él. Me dirigí a la parada del autobús, con la maleta rodando detrás de mí. Subí al primer autobús que pasó, sin importarme a dónde iba. Solo quería alejarme de ese barrio, de esos recuerdos. Miraba por la ventana las calles pasar. Eran las mismas calles de siempre, pero yo las veía con otros ojos. Me sentía como una extranjera en mi propia ciudad, como si acabara de aterrizar de otro planeta y no entendiera las reglas de este. ¿Qué clase de mundo es este donde una madre puede ser desechada de esta manera? El autobús me dejó en el centro, una zona que no frecuentaba mucho, llena de gente, de ruido, de vida, y en medio de todo ese caos, yo me sentía extrañamente en calma. La decisión de mi hijo, aunque cruel, me había liberado. Me había quitado una venda de los ojos que yo misma me negaba a quitar. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que esperar un gracias que nunca llegaría. Era libre, una libertad dolorosa, sí, pero libertad al fin y al cabo. Empecé a buscar una pensión. Quería un lugar limpio, seguro, anónimo, un sitio donde pudiera cerrar la puerta con llave y lamer mis heridas en paz. Encontré una en una calle tranquila. La dueña era una mujer mayor, como yo. Me miró la maleta, me miró la cara y no hizo preguntas. Solo me dio una llave y me dijo que la cena se servía a las 8. Ese simple gesto de normalidad casi me hace llorar. Subí a mi cuarto. Era pequeño, pero estaba limpio. Tenía una cama, una silla y una ventana que daba a un patio interior. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. El silencio era total. No había televisión, ni susurros, ni portazos. Solo el sonido de mi propia existencia. Y en ese silencio, por primera vez en todo el día, me permití sentir. Dejé que el dolor saliera, no en forma de lágrimas, sino como un temblor que recorrió todo mi cuerpo. El silencio de esa habitación era abrumador. Estaba tan acostumbrada al ruido constante de la casa, a las demandas de los niños, a las indirectas de Sofía, que la quietud se sentía antinatural. Era un silencio que me obligaba a escucharme a mí misma, a mis propios pensamientos, a los que había ignorado durante años por atender a los demás. Y lo que escuchaba no era agradable. Era la voz del arrepentimiento, del tiempo perdido, de las señales que no quise ver. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. No pensaba en el futuro, no pensaba en qué haría mañana. Solo me concentré en el presente, en esa cama, en ese cuarto, en esa soledad que ahora era mi única compañera. Me acordé de mi esposo. Él siempre me decía, «Elena, eres más fuerte de lo que crees». Nunca le creí del todo. Siempre me sentí dependiente, frágil. Pero en ese momento, en esa pensión barata, empecé a pensar que quizás él tenía razón. Pasé horas así, tumbada, dejando que los pensamientos y los sentimientos fluyeran sin filtro. La rabia, la pena, la decepción, todo se mezclaba en un torbellino amargo. Pero debajo de todo eso, muy en el fondo, empezaba a crecer algo nuevo, una semilla de algo que se parecía a la paz de la aceptación, la paz de saber que lo peor ya había pasado. Me habían quitado todo, pero no podían quitarme a mí misma. Cuando anocheció, me levanté. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo la misma anciana de la mañana, pero sus ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos que antes no estaba, una resolución. Ya no era la víctima, era una superviviente, y mi supervivencia apenas acababa de empezar. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sí sabía una cosa: no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir que mi valor dependía de mi utilidad. Esa noche no bajé a cenar. No tenía hambre. Me quedé en mi cuarto, con la luz apagada, mirando las sombras que se proyectaban en la pared. Pensé en mis nietos,
Ellos eran mi único verdadero dolor. Me dolía no poder verlos crecer, no poder abrazarlos, pero también entendí que no podía salvarlos de sus propios padres. Lo único que podía hacer era salvarme a mí misma, para que algún día, si me buscaban, encontraran a una abuela entera, no a una mujer rota. Recordé la cara de Sofía, su sonrisa de triunfo, y por primera vez no sentí odio, sino una especie de lástima. ¿Qué vacía tiene que estar una persona para necesitar destruir a otra para sentirse poderosa? Qué triste su vida, que depende de humillar a una anciana para sentirse alguien. Ella creía que había ganado, pero no entendía que en esa guerra, ella era la única que estaba perdiendo su alma. Yo, en cambio, estaba a punto de recuperar la mía. Pensé en mi hijo, en Marcos, y el dolor volvió, pero diferente. Era el dolor de un luto. Estaba de luto por el hijo que pensé que tenía, por la relación que creí haber construido. El hombre que me echó de casa ya no era mi hijo. Era un extraño que llevaba su cara, y tenía que aprender a vivir con esa verdad. Tenía que aceptar que el niño al que le di la vida me la había quitado de la forma más cruel posible. Antes de dormir, saqué del bolso los papeles del banco. Los miré bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. El dinero, mi secreto, mi escudo, mi arma. No sabía cómo lo usaría. No tenía planes de venganza. La venganza es para los que todavía tienen algo que perder en esa relación. Yo ya lo había perdido todo. Así que el dinero no sería para atacar. Sería para construir una nueva vida, ladrillo a ladrillo, lejos de sus sombras. Esa noche dormí profundamente, por primera vez en años, sin pesadillas, sin el peso de tener que agradar a nadie. Dormí el sueño de los libres, aunque mi libertad hubiera nacido del dolor más profundo. Al despertar a la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana, y no sentí frío. Sentí una calma que no recordaba. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero ya no tenía miedo. Tenía algo mucho más poderoso. Me tenía a mí misma. Les cuento todo esto, aquí, en este foro, no para que me tengan lástima. La lástima no sirve para nada. Se los cuento para que se vean en mi espejo, para que no esperen a tener 70 años para darse cuenta de que el amor no puede ser una jaula, para que pongan límites, para que se valoren, para que nunca, jamás, permitan que nadie les ponga un precio, porque nuestro valor no está en lo que damos, sino en lo que somos. Y eso, nadie nos lo puede quitar. No sé qué voy a hacer ahora. Quizás comprar un pequeño apartamento cerca del mar. Quizás viajar. Quizás simplemente sentarme en un parque a leer, sin que nadie me reclame nada. Lo único que sé es que no voy a volver a vivir para otros. Mi vida, el tiempo que me quede, es mía. Y pienso vivirla con la misma intensidad con la que trabajé, con la misma dedicación con la que amé. Pero esta vez, la destinataria de todo eso seré yo. Gracias por leerme. Necesitaba sacarlo. Necesitaba ponerle palabras a ese domingo. El domingo que me echaron de casa. El domingo que me rompieron el corazón. El domingo que sin quererlo me regalaron la oportunidad de empezar de nuevo. Y pienso aprovecharla. Vaya que sí la voy a aprovechar.